Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 23. Dice la palabra: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La palabra de Dios nos enseña cómo es la forma en que Dios se agrada de nosotros. De qué manera a Dios le gusta que nosotros nos comportemos. Dios tiene misericordia de nosotros todo el tiempo y está esperando siempre a que nosotros tomemos la decisión de arrepentirnos. El mandamiento más importante, el primer mandamiento de la ley de Dios, dice la palabra de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande mandamiento, y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos en Mateo 18:23? El Señor quiere que tengas la capacidad de perdonar a las personas. Hay tres cosas que Dios nos pide a través de la bendita palabra. ¿Cuáles son estas tres cosas que Dios nos pide a través de toda la bendita palabra? Desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos pide solamente tres cosas. Tres cosas. Qué bueno fuera que tú tuvieras tu Biblia y fueras al libro de Miqueas en el capítulo 6, en el versículo 8. Bueno fuera eso, que tú fueras allá a Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Porque ahí el Señor Dios Todopoderoso nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, mire que Dios nos pide tres cosas. Dios nos pide que nosotros hagamos justicia
que tengamos misericordia y que creamos en Él, que nos entreguemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y mire, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 23, Dios está hablando con los escribas y fariseos, mostrándole a ellos que son hipócritas, que son falsos. Y Él les dice ahí en el versículo 23 del capítulo 23 de Mateo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En aquel tiempo, los judíos debían de diezmar. El diezmo estaba vigente para aquella época en la que Jesús estuvo en la tierra. Pero ellos le daban más importancia a ir y llevar el diezmo, que significaba llevar lo mejor de lo que sembraban, en ganado o en pan coger, o en oro o en especias, lo que tenían. ¿Sí? Por eso Él les decía: hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley. Lo más importante, óigame, lo más importante en esa época en la que era permitido el diezmo no era lo más importante. Hoy le hacen creer a la gente que debe ser fiel con los diezmos. Una mentira tremenda. Y en esa época en que el diezmo estaba vigente, Jesucristo le dice a los fariseos: dejan lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe, les dice Jesús. Y a la verdad, mire usted que hoy son muchas las personas que hacen todo lo que su guía espiritual les manda. Por ejemplo, dar los diezmos, dar las ofrendas, ir a evangelizar, comparecer fielmente a los cultos, a las reuniones. Pero estas personas que todos los días van a la iglesia, estas personas que se dicen ser cristianas, estas personas que se dicen ser llenas del Espíritu Santo, estas personas que van, según ellas, a evangelizar a aquellos que no conocen a Jesús, no entienden y omiten la palabra de Dios, el ejemplo que Cristo dio. Porque a diario cometen injusticia, a diario roban, mienten y se traicionan los unos con los otros. Amén. Entonces, cuando ya nosotros vamos al libro de Isaías, en el capítulo 58, cuando Dios nos habla del verdadero ayuno, a muchos les encanta el versículo 6. ¿Sí? Eso les encanta, ese versículo. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar de libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Oiga, eso les encanta, pero no llegan si no está ahí. Todo religioso que habla del verdadero ayuno de Dios
le encanta el versículo 6. Se vuelve ciego de ahí en adelante. Qué bueno fuera que tú que dices que eres cristiano, qué bueno fuera que empezaras a leer los versículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es bueno, porque ese es el verdadero ayuno que Dios le gusta. Justicia, misericordia y fe. Mira, el versículo 7 del capítulo 58 del libro de Isaías dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y mira lo que dice el versículo 8: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El versículo 9 te enseña, porque el versículo 7 y 8 te enseña lo que es la misericordia, pero el versículo 9 te enseña lo que es la justicia, la justicia que Dios quiere que tú hagas. Mira, el versículo 9 del libro del capítulo 58 del libro de Isaías dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá él: heme aquí. Si quitaras de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Hoy en día hay muchos hermanos en Cristo Jesús que ellos a toda hora están colocando cargas sobre los hermanos, porque tienen un liderazgo, porque son pastores, evangelistas, maestros, y están colocando cargas permanentemente sobre los hermanos, enseñando como doctrinas de Dios mandamientos de hombres. Mire, hombre, el problema que tienen los hermanos, esas hermanas que el esposo las abandonó y les prohíben casarse, cuando ese mundano se fue con otra mujer y ya tiene un hogar formado, y ¿sabe qué le dicen? Tiene que esperar que su esposo se arrepienta y vuelva con usted, cuando ya el mundano ya tiene un hogar formado con otra mujer, y le prohíben casarse. El hombre, un hombre de pronto que tiene liderazgo en la congregación, la mujer lo abandonó, se fue con otro, ya tiene un hogar formado con otro hombre. ¿Y qué le dicen estos líderes? No, usted no puede volverse a casar. ¿Quién dijo? Eso es recasamiento. Entonces, si usted se vuelve a casar, usted lo que tiene que esperar es que su mujer se arrepienta y vuelva con usted. O sea, que se destruya el hogar que ya la otra persona formó. Enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, cuando el mismo apóstol dice que es mejor que te cases que te estés quemando. O sea, hay doctrinas hoy que están mandando al infierno a muchos cristianos, porque si Dios no te ha dado a ti mujer, a ti varón, el don de continencia, y estás siguiendo esa doctrina de que no te puedes volver a casar, pues entonces estás viviendo fornicación. ¿Y sabes qué dijo Jesucristo? Que si con el corazón, si con tu pensamiento llegaras a desear a una mujer, ya adulteraste con ella en tu corazón. O sea, mujer, si tú deseaste a un varón, porque como no tienes el don de continencia, entonces
Ya fornicaste con él en tu corazón, estás pecando, estás inflamando las llamas del infierno. Y el apóstol Pablo te dice, hombre, es mejor que te cases a que te estés quemando. Y hoy en día hay muchos que predican que si tu esposo te abandonó, entonces tienes que esperar que se arrepienta y deje toda la vagabundería con otras mujeres, o que dañe el hogar que ya conformó con otra mujer para que vuelva contigo. Hombre, esos son mandamientos de hombres. Son mandamientos de hombres. Jesucristo dijo, enseñan doctrinas, ¿sí?, que son mandamientos de hombres. Enseñan como doctrina mandamientos de hombres. No, y eso eso llegan y por ahí unos 200 versículos bíblicos le meten a eso para justificarlo. Ay, cuidadito, diga yo, que esa doctrina no la sigan, porque entonces dicen, mínimo ya está pensando en dejar la esposa y ya tiene otra para reemplazarla. Y eso se vuelven terroristas de la palabra. Y no es así. Si tú eres uno que está viviendo esa situación, corre por tu salvación. Porque si estás viviendo en fornicación, te mueres hoy, te vas para el infierno. Así seas el mejor líder de esa congregación en donde estás. Pero si estás en fornicación, te mueres y te vas para el infierno. Esa doctrina que prohíbe al hombre, a la mujer volverse a casar, esa es una doctrina que está mandando y ha mandado mucha gente al infierno. Muchísima gente. Porque si la persona no tiene don de continencia, tiene que necesariamente esa persona tiene que buscar con quién satisfacer sus necesidades. Y son religiosos, porque entonces dicen que le pida a Dios que Dios le da. Y el apóstol Pablo dijo, muchas veces he rogado al Señor para que me quite esto, y me ha dicho, bástate mi gracia. Amados hermanos, Dios quiere que nosotros hagamos justicia, que hagamos misericordia y que tengamos fe. Entonces hoy atan cargas a los hermanos, muchísimos líderes atan cargas a los hermanos, son yugos. Ese es el yugo del que habla la palabra, el dedo amenazador. El dedo amenazador, estar a toda hora juzgando a los demás, a toda hora estar juzgando a las demás personas y estar encima juzgándolos por todo. Así es hoy. Así es hoy. Juzgan al pastor, al maestro, al evangelista por todo. Juzgan al hermano, a la hermana por todo. Siempre el dedo amenazador ahí. Y eso es lo que Dios quiere que tú cambies. Eso es lo que Dios quiere que yo cambie. Amén. Y mira, el hablar vanidad. Siempre, hoy en día, uno va a una congregación y va a escuchar la palabra de Dios, y muchas veces termina viendo cómo los hermanos se agradan de que solamente se les hable de las cosas de este mundo, del carro, de la moto, de la casa, de la beca. Puras vanidades, hermano. Por eso dice el versículo 9, entonces invocarás y te dirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí.
si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Mire lo importante que es cuando nosotros empezamos a caminar con esos tres principios bíblicos, cuando nosotros empezamos a hacer justicia, cuando nosotros empezamos a amar misericordia, cuando nosotros creemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, en el Dios que hizo los cielos y lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Cuando nosotros creemos en Él, Él viene y nos ilumina y nos regala los deseos de nuestro corazón. Hay muchos que hoy quieren que les vaya bien, quieren tener muchísimo éxito en todo lo que hacen, y dicen que son cristianos, pero no consiguen nada de lo que anhelan. Mira, un secreto, y yo te voy a adelantar algo de lo que vamos a hablar dentro de 8 días. Vamos a trabajar, vamos a estudiar un tema muy importante dentro de 8 días. Y yo quiero adelantarte algo hoy, porque también tiene que ver con este tema, y es el honrar a tu padre y a tu madre. Dentro de 8 días vamos a hacer un estudio sobre honrar al padre y a la madre, que es un mandamiento que está en la ley de Dios. Y me gusta mucho a mí lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 6, en el versículo 2. Mira, dice la bendita palabra: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A ver, cuando la palabra dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, lo primero que nosotros tenemos que mirar es que hay personas que no le guardan honra al padre y a la madre, porque dicen ellos: yo no le doy nada a mi mamá porque ella me abandonó a mí de muy niño, así que yo con esa señora poco, muy poco. Entonces, ¿qué pasa con ese varón, con esa mujer que dice que aunque ve que su madre está pasando necesidades y ve que él está mejor que ella y no le guarda, no le ayuda a la mamá, porque dice que la mamá lo abandonó, dice que la mamá la abandonó? La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. No dice: si tu padre no te abandonó, hónralo; si tu madre no te abandonó, hónrala. No, señor. La Biblia dice es: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quiere decir que si tú te ganas 800,000 pesos al mes
y quieres que esos 800,000 pesos te alcancen para todas las necesidades o para las principales necesidades que tú tienes, honra a tu madre que está necesitada y verás que si tú cada vez que recibas la quincena o que recibas la mensualidad, la mesada, lo primero que tú haces es ir y comprarle una pequeña remesa de acuerdo a tus capacidades a tu mamá, seguro que el dinero que te estás ganando te va a rendir para todo lo que tú necesitas. Tenlo por seguro. Mire, hay gente que se gana 2 millones, 3 millones de pesos al mes. Hombre, y la mamá sufre las necesidades básicas. ¿Y sabes qué pasa con estas personas? Llaman a la mamá para decirle: mamá, este mes no puedo darte nada porque la plata no me alcanza. Oiga, y no les da vergüenza, no les da pena. Y claro, en verdad la plata no le va a alcanzar, porque todo lo que tome en sus manos esa persona se le va a volver como el agua en las manos. Eso es lo que va a pasar con esa persona, que todo lo que tome esa persona en sus manos se le va a volver como agua en las manos. No le va a alcanzar para nada, por la sencilla razón de que no le está dando honra a su madre. Asimismo, hay personas que dicen: a ese señor no quiero ni que me hablen de él. Bueno, tu papá puede haberte abandonado, puede haberte no reconocido como su hijo, puede que haya hecho todo lo que haya hecho, pero si tú no le guardas honra a tu padre, déjame decirte que todo lo que tomes en tus manos se va a convertir como el agua en las manos. Se te va a ir. Nada de lo que hagas te va a prosperar. Y cada día tu vida se va a cortar, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, aquí vemos reflejado la misericordia, la justicia y la fe. Porque cuando tu mamá necesita de ti y tú no le das a tu mamá y dices que eres un cristiano, que eres una cristiana, pues sencillamente estás incumpliendo uno de los mandamientos de la ley de Dios. Ahora bien, si tú no eres cristiano, no te preocupes. Si tú no eres cristiano, no te preocupes. Porque tú has escogido ser el Señor de tu vida. Y un día le tienes que dar cuentas de todo lo que hagas a Dios. Pero si tú dices que eres uno que es cristiano, que amas a Cristo Jesús y que lo reconoces como tu Dios y no cumples este mandamiento, yo no sé si tú eres católico, evangélico, presbiteriano, bueno, como sea, de la religión que sea, pero amas a Cristo Jesús como tu Dios y no guardas honra a tu padre y a tu madre, pues no estás haciendo misericordia, justicia y fe, y son los 3 pilares que sostienen la fe cristiana. Entonces, Dios, ¿qué nos pide a nosotros? Mira, cuando tú vas al libro de Josué, Josué era el siervo de Moisés. Y Dios le había dicho a Moisés que él no iba a llegar a la tierra prometida por cuanto había pecado contra el Señor.
Entonces Dios le había dicho a Josué que él iba a repartir la tierra prometida a los hijos de Israel. Y mire usted cómo ahí en el capítulo 1 del libro de Josué, Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué es ese esforzarse y ser valiente? Vamos a ir al libro de Josué. Vamos a ir al libro de Josué para que nosotros miremos qué es esforzarse y ser valiente según la palabra de Dios. ¿Qué es esforzarse y ser valiente? Josué capítulo 1 dice, en el versículo 6, le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. ¿Sí? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire, ¿qué es esforzarse y ser valiente? Amado hermano en Cristo Jesús, esforzarse y ser valiente para Dios lo encuentras en el versículo 8 del capítulo 1 del libro de Josué. Mira lo que dice aquí en el versículo 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice en el versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, Dios, el Dios todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, te está diciendo que tengas fe en Él y en su bendita palabra. ¿Y qué es lo más importante de la palabra de Dios? Lo más importante de la palabra de Dios es la justicia, es la misericordia y es la fe. Eso es lo más importante de la palabra de Dios. Lo dijo el Señor Jesús. No lo digo yo. Lo dice la bendita palabra. Lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas de Dios, Dios viene y hace las cosas por nosotros. Es así de sencillo. Eso es lo que nos dice la palabra. Eso es lo que nos dice la bendita palabra. Amada hermana, amado hermano en Cristo Jesús, amado amigo que me escucha, si no has llegado a Cristo Jesús, entiende que Jesucristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que si tú entregas tu vida a Cristo Jesús y vives para Cristo Jesús y empiezas a hacer justicia, a amar misericordia y a vivir con fe, si tú haces todas las cosas para Dios, Dios viene y hace las cosas para ti. Seguro te va a ir bien. Mire, el segundo mandamiento es semejante al primero, dice la palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Qué significa? Varón, mujer,
Cuando nosotros abandonamos el orgullo, la vanidad, la vanagloria, y cuando nosotros buscamos ser mansos y humildes de corazón, es cuando nosotros empezamos a perdonar a aquellos que nos maltratan, a aquellos que nos ofenden. Mira, y cuando tú perdonas a esa persona que te ofende, cuando desde el fondo de tu corazón perdonas a esa persona que te ha ofendido, entonces desaparece de ti el rencor, desaparece de ti el resentimiento, desaparece de ti el odio. Mira, y el resentimiento, el odio, la envidia, el rencor, son cosas que forman algo muy tenebroso para el ser humano, que es la amargura. Y la amargura es un veneno que tú empiezas a tomarte y poco a poco te va secando, poco a poco te va matando, poco a poco te va aniquilando. Entonces, tú no puedes decir que eres feliz si sientes resentimiento hacia alguien. Tú no puedes decir que eres feliz si sientes envidia por alguien. Tú no puedes decir que eres feliz si sientes odio por alguien. No puedes ser feliz. Entonces, por eso hoy nosotros vemos en las redes sociales que la gente sube lo mejor de ellos a las redes sociales. Una sonrisa de oreja a oreja, lo mejor de lo mejor. Pero resulta que eso no es sino fotografía. Muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, eso no es sino fotografía. Porque la persona por dentro está llena de rencor, está llena de odio, está llena de tristeza, está llena de amargura. Mira, eso fue lo que Dios dijo. Dios dijo que no fuéramos hipócritas con nosotros mismos. Dios dijo que hiciéramos lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Dios quiere que nosotros caminemos conforme a su voluntad. Dios quiere que nosotros corramos detrás de la salvación eterna. Que no corramos a las cosas de este mundo, sino que busquemos a aquel que entregó su vida por nosotros. Es difícil cuando alguien te ha ofendido y decir que tú lo vas a perdonar de la noche a la mañana sin Cristo Jesús. Mira, sin Cristo no es posible alcanzar el perdón o perdonar a alguien. Solamente cuando tú entiendes que para Cristo Jesús lo más importante es que tú seas feliz de acuerdo a su bendita palabra, y cuando tú empiezas a vivir conforme a esa palabra es cuando Él se va a agradar de ti. Y en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando nosotros nos damos cuenta si realmente estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Porque cuando alguien me ha ofendido gravemente,
cuando alguien ha mancillado mi honor, cuando alguien me ha maltratado de tal manera que todas las personas se burlan de mí por el maltrato, por la ofensa de la cual fui objeto por parte de esta persona, cuando yo soy capaz de perdonar a esa persona desde el fondo de mi corazón, cuando mi respuesta hacia esa persona es con amor, es con fidelidad, cuando mi respuesta hacia esa persona que me ha ofendido es como Dios lo manda, entonces van a ser mi luz delante de mí. Es verdaderamente cuando me doy cuenta que soy cristiano de verdad. Cuando alguien me ha ofendido grandemente y tengo esa capacidad de perdonar a esa persona y no soy capaz de sentir resentimiento por esa persona. Ahí es donde ya empiezo yo a darme cuenta que estoy haciendo la voluntad de Dios y que estoy agradando a Dios con mi comportamiento. Cuando tengo esa capacidad de bendecir a aquellos que me maldicen desde el fondo de mi corazón, cuando tengo esa capacidad de ayudar a aquellos que me han quitado aquello por lo que yo he trabajado. Cuando yo tengo capacidad de bendecir a estas personas, de orar por ellos desde el fondo de mi corazón, es cuando entiendo que Dios se agrada de mí y que Dios me respalda. Mira, si tú vas a tomar esta palabra para ti, empieza a caminar con Cristo Jesús, a mirar que quien te ha hablado es Cristo Jesús a través de una persona, porque Jesucristo puede utilizar a una persona para hablarte. Jesucristo puede utilizar a un animal para que tú entiendas un mensaje que Él quiera darte. Jesucristo puede utilizar el viento. Jesucristo puede utilizar cualquier cosa, las piedras si es posible, para que tú entiendas que Él te ama y que quiere que seas un verdadero cristiano, que ya no seas un religioso, sino que vivas conforme a su voluntad, que hagas su voluntad. Eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me das de hablar de tu bendita palabra. Aquellas personas que han tomado su tiempo para escucharlo, te ruego seas tú, Señor, obrando en ellos. Te ruego seas tú, Señor, enseñándoles, instruyéndoles y capacitándoles en tu bendita palabra. Bendícelos a ellos, a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, a sus vecinos, a sus parientes, que ellos puedan, Señor, compartir la palabra con otras personas, que se alegren en su corazón porque tú les has enseñado, que entiendan que eres tú el que utiliza a las personas para llegar a ellos. Te ruego, Padre Santo, que a esas personas que han tomado su tiempo para escuchar tu palabra, no te apartes de ellos, y que el ángel protector pelee la batalla por ellos. Que seas tú, Señor, llevándolos y trayéndolos en el hueco de tu mano, y que cada día, Señor, tú los convenzas de pecado, de justicia y de juicio.
Gracias, poderoso Santo de Israel, por todo lo que me das y por todo lo que me darás. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.